Estás conectado con la onda mundial de Galáctica Radio y Televisión Online. Búscanos en galáctica.com.ar para interactuar juntos en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bájate la app de Google Store y llévanos con vos a todas partes o comunicate a contacto@galáctica.com.ar o whatsappeanos al 549 11 21 86 1363. Brillamos para vos con las mejores herramientas de estos tiempos y la mejor vibra energética digital. Bien amigos, seguimos aquí compartiendo con ustedes el Glóbulo Magazine en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en toda la red mundial. Nuestro agradecimiento a todos los radioteleoperadores internacionales que por supuesto están retransmitiendo la emisión de nuestro programa. Gracias justamente por estar siempre en este ida y vuelta de la comunicación que establecemos hace mucho tiempo con ustedes y que nos permite estar en contacto con los oyentes y televidentes de todo el mundo. Vamos ya mismo a darle la bienvenida a uno de los principales economistas de la región, el doctor Aldo Abraham, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Aldo? Un gustazo enorme como siempre. Muy bien. ¿Cómo anda eso? ¿Todo en orden? Hablando contigo. Igualmente, Aldo. Bueno, estamos en unos días que evidentemente van a definir el futuro de la Argentina, y en materia económica me imagino que habrá una movida impresionante, ¿no?, en estas horas. Sí, de hecho, la Argentina yo creo que no ha estallado, dado que tiene un banco central que está absolutamente quebrado. Claro. Solamente no tiene esas reservas propias, sino que está usando más de 9.000 millones de dólares de reservas ajenas, porque hay una expectativa muy amplia de cambio de rumbo cuando asuma el próximo gobierno el 10 de diciembre, ¿no? Ajá. Esta expectativa no solamente la tienen los organismos internacionales, que en realidad reflejan la opinión del mundo, porque son los países, el resto de los países los que lo fondean, y es un organismo político, y por eso es que están dispuestos a seguir poniendo recursos en este barril sin fondo, ¿no?, que es el Banco Central Argentino, tratando de sostener un cepo que en sí es insostenible e inviable. Y la apuesta es esa, a que, bueno, el 10 de diciembre cambiará el rumbo, tratemos de evitar, no una crisis, porque los argentinos ya estamos en una crisis, nada más que en una crisis con una moderada tendencia a la profundización, pero no un estallido. Y el 10 de diciembre, bueno, renegociaremos este acuerdo de facilidades extendidas con un próximo gobierno que quiera hacer las reformas estructurales que necesita la Argentina, como para poder tener la perspectiva alguna vez de ser un país normal, que no lo somos ya desde hace muchísimas décadas. Y por el otro lado, la misma expectativa, creo yo, hay en la gente, ¿no?, la necesidad de un cambio de rumbo y la expectativa que se va a dar, ¿no? La gente está muy mal, está en medio de una crisis. ¿Y qué es lo que la sostiene? Bueno, la sostiene esa esperanza, ¿no? Si no estuviera esa esperanza, estaríamos complicados. Ya nos pasó una vez con el gobierno de la Rúa, que a finales del gobierno de la Rúa las cosas estaban muy mal. Ya en el último año, en 2001, la gente se sentía muy mal, y la perspectiva que tenía por una falta de confianza absoluta en el gobierno en ese momento, que podía resolver las cosas, era estar 2 años y medio mal. Hoy está esa misma desconfianza de que este gobierno pueda sacar este país adelante, pero bueno, son meses, ¿no?, hasta que llegue el próximo gobierno. En ese momento eran 2 años y medio, es decir, y encima voy a estar peor, ¿no? Entonces, y terminamos en una crisis institucional, ¿no? Acá, por suerte, la cercanía a ese cambio de gobierno nos juega a favor. Y lo otro es que también esa expectativa está en la gente que tiene plata, argentinos y extranjeros, ¿no? Sí. Capacidad de ahorro, capacidad de inversión, y que por ahí hoy está moderando esta crisis porque justamente está apostando ese cambio de gobierno, ¿no? La está cambiando Así lo mejor que pueda como para ir estudiando el campo, ¿no?
Sí, tratar, Mm, ahora cada elección va a ir confirmando o no, ¿no? Estos pasos electorales que tenemos hacia adelante ujú. van a ir confirmando o no esta expectativa de un cambio de rumbo, ¿no? Y por supuesto, por ejemplo, yo creo que mucho de lo que hemos visto de incertidumbre en esta última semana Ujú. es que las encuestas vienen dando en su mayoría un cambio de rumbo, casi todas, un cambio de rumbo de mayor o menor medida en términos de la diferencia con el oficialismo de la oposición, Ujú. pero en fin, un cambio de rumbo. Pero claro, si uno hace un poquito de memoria, en 2019 las encuestas venían dando un determinado resultado y salió un resultado absolutamente distinto en las PASO, y la gente que estaba Está, apostando a ese claro. resultado perdió Ujú. muchísima plata. Así que no me extraña que haya habido personas, gente, empresas, inversores que hayan dicho, bueno, acá de sencillo y espero a ver qué pasa en las PASO y después veo si vuelvo, ¿no? Claro. O sea que tenemos una caja de Pandora y no nadie sabe lo que cuando se abra va a aparecer, va a surgir también, porque están los supuestos acuerdos que hizo el actual ministro de Economía con el gobierno chino que son prácticamente desconocidos. Hay tratativas con la gente del Fondo Monetario Internacional que están ahí sin clarificarse tampoco. Hay una gran duda, ¿no? O sea, depende justamente quién va a regir los destinos del país a partir del 2024 como para conocer un poco qué es lo que se puede llegar a planificar en el futuro. Sí, 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 sí. Claramente cuanto, acá creo yo, cuanto peor le vaya al oficialismo y más se consolide la oposición en su conjunto, creo que las apuestas a favor de que la Argentina va a tener un cambio de rumbo van a ser más fuertes, con lo cual Ujú, eso para aquellos que invierten puede llegar a ser en bolsa, en bonos activos argentinos, ¿no? Puede ser una buena noticia porque van a subir. Para los que tienen dólares, por ahí no, porque van a bajar, ¿sí? Pero para el conjunto de los argentinos tiene que ser una buena noticia ujú, porque, por ejemplo, es cierto que por ahí los dólares van a bajar, algunos de los que se hayan cubierto en dólares van a ser un poco más pobres, si los ujú, compraron más alto, ujú, pero también es cierto que eso va a estar representando la voluntad de la gente de no deshacerse más de pesos y no fugar más capitales, lo cual va a moderar la crisis desde aquí en más. ujú, Y por el otro lado, también quiere decir que si hay menos gente sacándose los pesos de encima, el poder adquisitivo de nuestra moneda no va a caer tan rápido. Eso quiere decir que ujú. la inflación hacia adelante Ajá. va a ser menor. Así que hay, digamos, depende de qué activos tenga cada uno, va a depender cómo le va a ir, ¿no? Pero si hablamos del conjunto del país, claramente lo mejor es que haya más certidumbre sobre Ujú. un cambio de rumbo el 10 de diciembre que no la haya, ¿no? Esto se puede dar algo de alguna manera si se produce algún cambio de gobernabilidad, o sea, se ingresa otro candidato que no sea del oficialismo. En el caso que llegue a ganar una suposición el actual oficialismo, ¿no? ¿El panorama se puede complicar o no? Se puede complicar porque imagínate que no representa un cambio de rumbo, ¿no? El Claro, actual por eso. candidato es Ujú, ministro de Economía desde hace un año. ujú, No le ha ido precisamente bien, ujú, creo, porque tiene un diagnóstico equivocado y obviamente ese diagnóstico equivocado eh, supone que con una política de estabilización alcanza para resolver los problemas del país, ¿no? Eso ajá, ya no es más, hace muchísimo tiempo. La verdad es que hemos hundido tanto a la Argentina que hoy son necesarias reformas estructurales muy profundas para sí. recuperar lo que se perdió, que es lo importante, que Ujú, es la credibilidad en que este país tiene un futuro de normalidad, cosa que hoy nadie cree, ni los argentinos ni los extranjeros, de hecho, ¿no? ajá, Uno cuando habla con la gente suele decir, no, este país ya no tiene solución, esto no va a cambiar. sí. O sea, hay Mm, en ese sentido un gran desánimo que solamente se va a corregir porque probablemente o en este cambio de expectativas o de entendimiento que hay de cuál es el problema que se está generalizando en nuestra sociedad,
mucha gente va a votar por ese cambio de rumbo de la Argentina, Sí. y si se diera el resultado de que hay un cambio de rumbo, bueno, ese cambio de rumbo seguramente va a generar en aquellos que pensaban que era imposible que se dé un mayor optimismo hacia adelante, ¿no? Ujú. Van a empezar a creer que Argentina tiene un futuro de normalidad, y si bien es Ujú. cierto que el primer semestre del año que viene, aunque se implemente este cambio de rumbo inmediatamente, va a ser duro, porque la gente tiene que entender que de la misma forma que en una casa o en tu trabajo, si hiciste una macana grandota, ¿no? Sí. Resolver esa macana grandota cuesta sacrificio y esfuerzo, ¿no? Ujú. Nunca es, uy, qué fácil que lo resolvimos. Sí, nosotros en este gobierno y en los anteriores también, pero bueno, en este último gobierno hemos hecho macanas muy grandotas, o sea que va a haber que remarla el primer Improvisar semestre, pero bueno, con totalmente una esto. perspectiva de Sí. normalización, ¿no? Ujú. Ahora, en este enroque que pretende de alguna manera ser la dirigencia del kirchnerismo, el cristianismo, entre Massa y probablemente Grabois, ¿cómo crees que puede quedar parada la economía de la Argentina? Teniendo en cuenta que no conocemos ningún programa económico, o sea, no solamente el oficialismo, sino tampoco la oposición ha hablado con claridad de cuál es el programa que van a desarrollar en caso de llegar a Balcarce 50, ¿no? Esa es la gran incógnita que tiene todo el mundo, o sea, todos aquellos que están pensando cómo rearmarse o cómo reconstruir justamente en el futuro sus estructuras comerciales e industriales, están bastante preocupados por ese tema. O sea, es lo que me comentaban a mí en las últimas horas varios comerciantes, empresarios con los cuales estuve en contacto. Me dicen, bueno, estamos haciendo la plancha hasta el fin de semana y después vamos a ver qué pasa el resto de los meses, y ya pensando en el 2024, ¿no? Bueno, decir que no se conoce lo que va a hacer este gobierno, si continúa, si bien es cierto que Juan Grabois tiene muy poca posibilidad de ganar la interna, Uh-huh. representa lo más duro del kirchnerismo, ¿no? Y ya sabemos, porque hemos tenido muchísimos años de gobierno kirchnerista, Uh-huh. qué significa ser lo más duro del kirchnerismo, ¿no? Haber profundizado todo lo que se hizo con estas ideas en el pasado. Y la verdad es Uh-huh. que tampoco se puede decir que no se sepa qué es lo que va a hacer Sergio Massa, porque es lo que ha venido gestionando, ¿no? De vuelta, con un diagnóstico equivocado, pero obviamente él y su equipo piensan que es acertado con Uh-huh. los resultados que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Que no son un país que ha tendido a mejorar, porque todas las variables hoy estamos peor que hace un año, ¿no? Pero bueno, Uh-huh. o sea, sí sabemos. Por el otro lado, en la oposición, lo que han dejado trascender hasta ahora en el discurso es que van a hacer las reformas estructurales que no se hicieron y anunciaron en Uh-huh. su anterior gestión, Sí, ¿no? Como asumiendo un mea culpa. Bueno, la otra claro. vez dijimos que las íbamos a hacer, no las hicimos, claramente entramos en una crisis por no hacerla. Bueno, ahora hemos aprendido, las vamos a hacer. Es cierto que no está el detalle, que es otra cosa, ¿no? Cómo se va a hacer, Uh-huh. pero que han dicho que van a hacer las reformas estructurales, que este Estado, cuando ellos terminen su gestión, va a ser mucho más chico y que lo vamos a poder pagar, que no va a haber más déficit, que va a ser más eficiente, o sea, que no va a haber más exceso de gasto, porque que van a bajar los impuestos. Todo eso lo han dicho, que van a bajar la cantidad de regulaciones, más de 67.000 regulaciones. Una Tenemos locura, ¿eh? Claro. tiene un espanto, Es un espanto. pero todo eso se dijo. Es Uh-huh. cierto que no se dio el detalle de cómo se va a hacer, Sí. pero sí se marcó el rumbo. O sea, acá hay Uh-huh. claro, hay los dos rumbos que hay son clarísimos. Uno, seguir acumulando Estado grande y que lo financie el sector privado productivo, asfixiándolo con impuestos, que es lo que ha Uh-huh. venido pasando hasta ahora, ni más Claro. ni menos, ¿sí? Uh-huh. Que a cada rato te suben los impuestos. Ahora había que cerrar Uh-huh. un poco el exceso de gasto que teníamos para acordar con el fondo. ¿Y con qué se hizo? Con más impuestos, Claro, ahí está. O ¿no? sea, Con impuestos país. siguen Ya no, asfixiando la o sea, si productividad. alguien Claro. me dice que no Siguen sabe qué va a acorralando y hacer dele, claro. este gobierno Mm. cuando Sí. asuma, y me Mm. parece que no quiere ver, es otra historia. Claro. Ahora, ¿sí? Es simplemente ver
que se ha hecho durante el último año. Eso es lo que va a pasar de aquí en adelante. Si alguien piensa que eso puede tener un resultado positivo a futuro, que lo vote, me parece muy bien. A mí me parece que hasta ahora ha demostrado ser un fracaso, que lo único que lleva es que al sector productivo lo expriman cada vez más, que tengamos un banco central cada vez más quebrado, que cada vez tengamos más inflación. Ahí está la cosa. Ahí quería ir también justamente. ¿Qué va a pasar con este serio problema que tenemos, la falta de reservas del Banco Central, la inoperatividad que hay en esa materia? ¿Y qué va a pasar también con el tema de las retenciones y el tema de la liberación de alguna manera con este cepo que tiene la moneda estadounidense, que ha jugado también fundamentalmente para esta tremenda especulación que hay en materia económica en la Argentina hace mucho tiempo, ¿no? Sí, mira, claramente ahora vamos a tener que hacer algunos supuestos para contestar tu pregunta. Acá estamos suponiendo que va a asumir un gobierno el 10 de diciembre que quiere hacer esas reformas, ¿sí? Que cree en esas reformas estructurales y las lanza el primer día, ¿sí? Con una hoja de ruta, que es lo que falta, ¿no? El detalle de cómo se va a hacer hacia adelante, como para que uno pueda monitorear que avanza en ese sentido y para que podamos saber cómo piensan llegar a ese objetivo, que hoy solamente es una promesa de que lo van a buscar, ¿no? Y en ese sentido, lo que es clarísimo es que si bien hay algunas de las retenciones que se han impuestos que la verdad es que tienen bastante baja recaudación, o sea, bajo peso de recaudación, que de hecho ya se han prometido que algunas se van a eliminar, ¿no? Esa fue la promesa del actual candidato y ministro de Economía del oficialismo, ¿no? En septiembre, de algunas economías regionales. Habrá otras que también pesan poco dentro de la recaudación y tienen bajo costo, entonces eliminarlas, que también se eliminarán en un futuro gobierno, pero dado el exceso de gasto que está dejando, el desmadre en las cuentas públicas que está dejando este gobierno, va a ser muy difícil bajar de un día para el otro, eliminar todas las retenciones. Así que con eso van a tener que convivir aquellos que hoy, digamos, son el grueso de la recaudación de retenciones por un tiempo. Pero por otro lado, y ahí hay sí una clave que es algo que es importante, es que deberíamos ir como en 2015 muy rápidamente una unificación cambiaria, ¿no? Claro. Y eso para aquellos que exportan, para el conjunto de los que exportan, implica quitarles una retención cambiaria que más o menos hoy debe ser de, a ver, déjame sacar, más del 50%. 50%. O sea, claro. es peor la retención cambiaria para, para el más alto, digamos, que la soja, esa cifra. ¿sí? Esta Que tiene cifra que vos 33, estás mencionando 30. es tremenda. Sí, 30% de retención, es mucho peor la retención cambiaria, fíjate, ¿no? Claro. Y esa afecta a todos los exportadores, a todos los exportadores de la Argentina, cualquiera que venda algo afuera. Claramente eliminar esa retención, unificando el tipo de cambio, va a ser espectacular para nuestro sector exportador, que hoy está recontra asfixiado. Yo creo que claramente aquellos que hoy están discutiendo esta posibilidad de unificar el tipo de cambio, que no es lo mismo que desarmar el cepo, cabe aclarar, porque las restricciones que se han impuesto digamos, y las condiciones que se han impuesto son tan kafkianas dentro del cepo actual, mucho peor que las del 2015, y probablemente muchas de esas o algunas de esas lleve tiempo desarmarlas, ¿no? Porque todo hay que hacerlo, y lo hace gente que es no magos, así que lleva tiempo desarmarlo, pero ir a una unificación cambiaria en una semana o dos, a partir de la asunción, yo creo que es un tema clave para que la Argentina empiece a resolver el problema de que no tiene divisas. A partir que haya una unificación cambiaria, claramente un montón de exportadores y gente que estuvo reteniendo divisas y productos, ¿no? A la expectativa de esta unificación cambiaria, que va a ser cada vez más fuerte, en la medida que se acerque el cambio de gobierno, va a empezar a liquidarla. Y esa es la clave para salir de esto, ¿no? Claro. Salir para un poco del estancamiento estancamiento
y del parate económico que tenemos hace bastante tiempo. Bueno, Aldo, hablamos en la semana que viene, vamos a ver qué pasa, cómo se resuelve este temita en las próximas horas y seguramente la semana entrante estaremos convocándote como para ver cómo se presenta el panorama luego justamente del tema eleccionario que seguramente íbamos a tener seguramente un poco más de claridad. Un gran abrazo y agradecido como siempre por tu aporte. Muchas gracias, que tengan todos un buen fin de semana. Gracias, muy gentil. Aldo Abrán, economista, un poco clarificándonos con su visión los temas que se avecinan en esta Argentina que estamos transitando. Ya volvemos. Mantenete activo, vital, disfrutando de la vida en plenitud. Galáctica Radio y TV Online. Late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar. Otro concepto en comunicación.